Números específicamente porque junto con el anuncio de la jubilación también se hizo otro anuncio previo y que tiene que ver con los números que duelen al bolsillo básicamente, porque a pesar de ya estar en marcha el congelamiento de precios tan anunciado por el gobierno nacional, hubo inflación y la inflación fue alta nuevamente, 3,5%, igual que el mes pasado, igual que en septiembre. La suba de precios acumulada en el año ya superó el 41,8%. Algunas consultoras privadas lo que están por lo menos anticipando es que podría llegar en el año al 50%. Pero si medimos desde el mismo mes del año pasado, es decir, octubre del año pasado hasta octubre de este año, ya la inflación sí superó ampliamente el 50%, específicamente el 52,1%, con lo cual obviamente esto talla muchísimo en las peleas paritarias por parte de gremios y patronales en este sentido. Reiteramos, esto se conoce apenas a días de también haberse anunciado que 1.432 productos están dentro del congelamiento de precios. Hay que ver justamente, y estaría bueno saber si el congelamiento de precios en este sentido se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Pese a la decisión del gobierno, dicen algunas noticias, de mantener pisadas las tarifas de los servicios públicos y el dólar oficial, y luego del congelamiento de casi 1.500 productos de la canasta básica a comienzos de este mes, la inflación volvió a mostrar una variación bastante elevada. De esta manera, la suba de precios se mantuvo sobre un piso alto, 3%, el mismo que tardó casi un año en quebrar en agosto. Recordemos que eso también tiene en el medio un paso de la pandemia y no mostró muchos cambios en este sentido. El IPC del INDEC fue más alto de lo que se esperaba, lamentablemente, tanto desde consultoras privadas como desde el propio INDEC incluso. La inflación núcleo, que es aquella que no contempla ni precios regulados ni estacionales, marcó un 3,2%, es decir, una décima menos que el mes pasado, con lo cual sigue siendo bastante alta, y con este dato la inflación se acerca peligrosamente a una nueva meta que ya había estado escrita por el ministro de Economía, Martín Guzmán. A todo esto, reitero, esto tiene que ver con la inflación, a todo esto el dólar sigue subiendo, el dólar blue. El Roberto Feletti, el secretario de Comercio Interior, trató de apagar un poco ese fuego, aunque no con mucha efectividad, desde el punto de vista que dijo que el dólar blue es un dólar ilegal. Está bien, tiene razón en el marco teórico, pero no hay que olvidar que casi todo el comercio, por no decir muchos o todos, se rigen básicamente por ese precio, y lamentablemente, más allá de lo que significa el dólar blue, el comercio ilegal, hay una situación que se regula en cuanto a precios mediante esa forma. Hasta ahora, lamentablemente, la inflación sigue siendo alta. Donde además, más allá del congelamiento de precios, bueno, ahora el acuerdo con medicamentos. Medicamentos ha sido el rubro que más subió. Exacto. Vestimenta, educación y medicamentos. Y salud. Medicamentos que ha crecido. En 2020, ¿sabes cuánto aumentaron los medicamentos? No. 85%. No hay bolsillo que aguante. El doble de la inflación casi, ¿no? Claro. 65% en 2019. ¿Por qué? ¿Por qué el aumento desmedido? 2019 65%, 2020 85%. Y en lo que va del año habría que sacar la cuenta, pero está por ahí, está cerca del 60%. ¿Cómo crees que los insumos no se vayan por las nubes? Claro. No, tremendo. Porque esto no solo impacta en el bolsillo del particular, también en la salud pública, digamos, en ese sentido. Y no solo eso, han aumentado mucho más de lo que ha aumentado el dólar. O sea que ni siquiera ahora ya el tema de no, porque los insumos están en dólares, que es cierto, digamos. Que además hay 10 laboratorios que tienen el 90% del mercado, digamos, son 10. Son 10 laboratorios. El tema de que los insumos aumentan en dólares, que también es cierto, porque ha habido inflación en Estados Unidos de un 6%, digamos, post pandemia la inflación fue un fenómeno mundial. Pero no paran de ganar. Fíjate, no a nivel nuestro. Obvio. Pero sí, no solo no paran de ganar, facturan, es impresionante lo que facturan. Aparte, 2.700... Que 10 controlan la mitad del mercado. Exactamente. Y 20 controlan el 70%. Sí. 10 controlan el 50% del mercado. 10 laboratorios. Son los 10 más grandes. ¿Sabes cuánto han facturado en el último año? En Argentina. 2.700 millones de dólares.
Es un pago del pago que vamos a hacer de la deuda al fondo, el próximo, que es de 3.000 millones, si no me equivoco. Bueno, eso. Todo eso en la caja de los laboratorios. 2.700 millones de dólares. Todo eso en la caja de Con lo cual, bueno, hay algo para analizar y para ver ahí, ¿no? Sumale que muchos tienen como Ruemers, tiene la distribución más las droguerías. O sea que la ecuación es mil veces no, pero hablando con propiedad, con la más cercana propiedad, la ecuación económica es redondísima. Y sumar además la importación de medicamentos que no se fabrican en Argentina y que se revenden en Argentina, creo que andaba en el margen del 70% de ganancia. Una locura. La industria del laboratorio, la industria del medicamento es probablemente una de las industrias más importantes del mundo, y la Argentina, con todos estos excesos. Y también habría que preguntarse por qué no son reguladores de precios los laboratorios públicos, o acaso el LIF, que es una experiencia santafesina que está bien, es un laboratorio público, pero que está muy cerca de ser, si no es autosustentable, digamos, por su propia producción y venta, que el Estado argentino produzca los medicamentos, y esto no es ir a la Cuba de Fidel Castro de los años 50, pero es que produzca sus propios medicamentos y que regule el precio de mercado. Pasa que tiene una participación, por un laboratorio de primera marca estás pagando un antibiótico 10 veces más que el mismo, que es la misma droga que pagás por un laboratorio genérico. Tiene una participación ínfima en el mercado, LIF, ¿no? No, pero te pongo como ejemplo la producción estatal, que podría ser hasta autosustentable. Totalmente, ni siquiera puedes llegar a decir, loco, con la plata, en nuestros impuestos. No, ni siquiera eso, porque el negocio, porque enfermos va a haber siempre, lamentablemente. Entonces siempre la producción de medicamentos va a ser intensa, sobre todo los básicos, el hipertensivo, el antibiótico, el analgésico. ¿Por qué no regula el precio del Estado, que lo puede fabricar en Argentina y que puede, digamos, ser un regulador de los precios de estos medicamentos en todo el país? Además está lo otro, que es lícito, es legal, pero que es los médicos que obviamente al ser visitados y al ser financiados, muchos de ellos por grandes laboratorios para tal o cual congreso, no digo todos, siempre están o se ven en la obligación o por conveniencia o por lo que sea de recetar la marca del laboratorio importante. Volvemos a lo mismo, además, lo que factura son 135.000 millones por trimestre. De pesos, 135.000 millones de pesos por trimestre, lo que te da la cuenta que yo acabo de hacer en dólares. Si lo anualizás, estás hablando de 2.700 millones de dólares. Y la pantomima de, bueno, vamos a ver si nos sentamos con el secretario de Comercio Interior para retrotraer los precios. Tremendo.